estudios y la poca institucionalidad de la investigación urbana en el Perú, ¿no? Cuando uno ve la historia de los estudios urbanos, en el Perú los primeros estudios o los grandes estudios fueron financiados por el Estado. La Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, el Plan de Desarrollo Metropolitano y la OMPU encargó un montón de estudios sobre los tugurios, sobre el transporte público, ¿no? Sobre las barriadas de Lima, ¿no? El estudio famoso del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social de los 60, de 1960, el estudio de las barriadas, ¿no? Y ahora el Estado ya no produce esa información. Lo más curioso es que el Estado hizo dos censos de barrio urbano marginales. Uno basado en el censo, uno del 2002 y otro del 2012, ¿no? Cuando un director de vivienda, arquitecto de paso, me regaló ese libro en el Ministerio de Vivienda, me dijo, para nosotros este censo ha sido una gran decepción, Julio, porque nosotros pensábamos que con el crecimiento económico, con techo propio, con la política de vivienda social, la población de barriada había bajado y se ha duplicado. No, él no podía explicárselo, ¿no? Son las preguntas de misterio. Yo tenía una amiga, Hilde Choi, que decía, tanto esfuerzo le pusimos a Ventanilla, ciudad, y nadie fue a vivir ahí, nadie quería vivir, las empresas no quisieron ir a Ventanilla. Son los temas que no podemos explicarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay, cuando se hace el censo del 2017, el Estado peruano pudo haber hecho el tercer informe de BUM y no lo encargó, no lo pidió, no contrató al INEI para que lo hiciera. Entonces se truncó. Tenemos el de 2002, el de 2012 y el de 2018-19 no se hizo porque no se encargó. Y no se encargó, a mi modo de ver, en la política de matar al mensajero, ¿no es cierto? Como no puedes resolver el problema, matas a no hacer ningún estudio, pues entonces no sabemos si hay más barriados o no. Es obvio que hay. El estudio de Grade lo demuestra ampliamente. Ahora, cuando uno analiza la institucionalidad de la investigación urbana en el Perú a través de indicadores como, por ejemplo, número de maestrías dedicadas al tema urbano, ¿no? Publicaciones en revistas indexadas, asociaciones de investigadores, como existe en Brasil, en Colombia, que es muy importante, en Brasil también, en México, que hasta tienen revista, ¿no? Cuando uno analiza el número de maestrías y todas estas cuestiones, nosotros estamos muy por debajo de México, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, ¿no? Y por ahí ya Ecuador nos está ganando, o sea, estamos como en la tabla del fútbol, digamos, ¿no? O sea, en los últimos de la cola no hay institucionalidad, ¿no? Y eso también es una cosa que preocupa mucho. Quisiera solamente mencionar dos cosas que sí están en la parte final, pero no suficientemente desarrolladas, para luego responder rápidamente a algunos comentarios. Yo me baso en esta última parte, en el trabajo de Priscilla Connolly, ¿no? Priscilla Connolly tiene un estudio del 2012, ¿no? Y ella dice, el pensamiento latinoamericano y el peruano tienen una virtud frente al europeo y el euroamericano, ¿cierto? Y es que, como dice, entre otros, John Walton, ¿no? Cuando en los 60 los latinoamericanos estudian a las ciudades, la estudian en su conjunto. Ahí está la obra de Aníbal Quijano, ¿no es cierto?, que estudiaba la economía, la dependencia, la sociedad y la cultura, porque incluso Quijano llegó a estudiar la cultura. Y en Euroamérica no se hacía eso, según Walton, porque la tradición disciplinaria allá era muy fuerte, ¿no?
usted geografía, defendía la geografía, la antropología, sociología, economía, o sea, cada uno tenía su propio casillero y no se juntaba. A los latinoamericanos eso no nos importó nunca. Desde el inicio fuimos interdisciplinarios, es algo que no debemos olvidar, y ahí están nuestros estudios para demostrarlo. Y en el caso de Roy, ella dice que cuando uno hace un análisis de la teoría urbana, los euroamericanos quisieran, y algunos de América Latina también quisieran, que lo que escriben ellos es la teoría, ¿cierto? Si ustedes ven los manuales de urbanismo, es el tema de acá, la gentrificación, el tema de allá, y el último capítulo, dice Roy, es las ciudades del tercer mundo. Entonces ahí nos meten como un cajón desastre, ¿no es cierto? Somos los últimos de la fila, ¿no? Pero Roy dice que eso, que obviamente es una cuestión colonial, evidentemente, dice que hay que dislocar la teoría, es decir, que hay que ver cuál es el aporte de cada región, América Latina, sudeste asiático, África, Europa, y por supuesto provincializa Europa, ¿no? Europa es uno más acá, no es Europa la teoría, es uno más, ¿no? Y de ese dislocamiento debemos tratar de avanzar a una teoría urbana general, que no sea la euroamericana, sino que recoja los distintos aportes, ¿no? Eso me parece muy importante por parte de Ananya. Y bueno, hay todo ese tema que yo lo veo, la colonialidad, por ejemplo acá, la gente se muere por estudiar la gentrificación, o sea, se desesperan, ¿no? ¿no? El Callao, la gentrificación, está al lado la gentrificación, ¿no? Y donde yo creo que hay gentrificación no se estudia, ¿no? Nadie estudia Miramar San Miguel, ¿no es cierto? Donde había corralones y ahora está lleno de torres, nadie estudia eso, ¿no es cierto? Nadie estudia Surquillo, que en los años 60 era conocido como Chicago Chico, y hoy día para las inmobiliarias Surquillo es Lima Top, ¿no es cierto? Un distrito que ya está a la par con... O sea, ¿por qué la ciudad cambió? Que la ciudad siempre cambia, ¿no? Pero no por seguir lo que escriben los del norte, por estar en la cresta de la ola, etcétera, etcétera, perdemos mucho, y eso es algo que yo quería enfatizar. Y para terminar brevemente, algunos comentarios, bueno, han sido comentarios muy halagadores hacia mí, me imagino, porque son mis amigos, pero algunos comentarios quería hacer, ¿no? En el caso de Jimena, bueno, volver a la perspectiva de la economía política, ¿no? Hay un famoso autor que se llama Edward Soya, ¿no? Y ya falleció, un geógrafo, ¿no? Y él siempre decía, a pesar de los tiempos actuales, yo sigo creyendo en la economía política crítica. O sea, él creía que la ciudad debía estudiarse desde el análisis de la acumulación de capital y la renta del suelo. Por ejemplo, yo siempre he querido eso, yo nunca he dejado de estudiar eso, pero si yo no estudio eso, no puedo estudiar nada, personalmente. Si yo no estudio eso, no puedo estudiar nada, ¿no? Entonces, ese es un tema que ella menciona, y después, ¿no? Es interesante también el tema de los estudios de caso. Y acá hay una cuestión epistemológica, disculpen que los aburra, pero digamos que sí, nosotros hacemos estudios de caso también por limitaciones presupuestales. Nosotros podemos hacer en San Marcos, por ejemplo, una investigación cada año, pero cuando pides plata te dan 25.000 soles. Con 25.000 soles no se puede hacer nada más que estudios de caso, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Y entonces, los que descubrieron la chica precio, en realidad son los economistas. Ellos descubrieron eso, ¿no es cierto? Cuando se impuso la estadística, la econometría. Entonces, tú puedes agarrar la base de datos de COFOPRI y hacer regresiones, y haces un estudio que no es un estudio de caso, es un estudio general, como existe en los trabajos de ICAFIL,
de torero, los de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo, los financiados por la empresa privada, GRADE, basado en imágenes satelitales de 48 ciudades del Perú, ¿no? Ahí se requiere una serie de recursos. Por supuesto, los de Capeco. Capeco cada año saca una información magnífica, porque ellos tienen la información, ellos la tienen, son los empresarios. Ellos saben cuántos metros cuadrados se construyó en Lima en el año tal. ¿Cómo podría saber eso un investigador de una universidad nacional o privada? No lo podría saber, no lo puede saber, porque es una información empresarial que felizmente se difunde, ¿no? También Jimena decía, los académicos debatimos, en parte debatimos, ¿no es cierto? O sea, en parte debatimos hasta que nos ponen la cruz, por supuesto, ¿no? Porque hay un momento que se le da, mira, hasta acá nomás, no te pases tampoco, yo no te voy a invitar para que me critiques. Por ejemplo, ¿cuál es el tema hoy? La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible tiene un capítulo de incremento de valor del suelo. Ese incremento de valor del suelo es la joya preciosa. El reglamento debió salir hace 2 años, nunca salió, ¿no? Porque el reglamento debe salir a los 60 días, ya han pasado más de 2 años. Dicen que va a salir para julio, para ahorita, eso me dijeron el año pasado. ¿Qué es lo que discute ese reglamento? Cuando el Estado hace una obra, por ejemplo, una estación del Metropolitano, ¿no? El precio del suelo sube por la estación, ¿no? O por el tren, o por la carretera del aeropuerto. Toda obra pública genera un valor de suelo. Lo que dice la ley es que ese incremento del valor del suelo, una parte debe ser recuperada por el Estado, otorgada a las municipalidades para que hagan obras. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuánto le pelas del incremento del valor del suelo? 20, 30%, 25, 28, ¿no? Y eso se está discutiendo hace 2 años. ¿Quiénes lo discuten? Capeco, ADI, el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que van a invitar a un académico a que opine? A que no nos van a invitar. Es evidente que no nos van a invitar. Entonces ahí veo yo algún problema. Después en el caso de Anderson, ¿no? Bueno, efectivamente acá él plantea el tema si la academia debe resolver los problemas, ¿no? Yo personalmente pienso, la tesis 11 de Feuerbach de Marx, ¿no es cierto? No se trata de interpretar el mundo sino transformarlo. Si yo tuviera que investigar algo sin pensar que eso que hago puede cambiar en una política o algo mejor, si no hubiera eso yo no investigaría. Sinceramente me dedicaría a investigar otras cosas, pues de repente el efecto del videojuego en la mente de los adolescentes, ese tipo de temas, ¿no? Entonces hay sí, efectivamente, yo creo que los debates no se han resuelto, pero hay algunas luces, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que dice en su exposición de motivos es lo que vienen diciendo los investigadores críticos hace 20 años, ¿no? Que el problema del suelo es la especulación y que las propias políticas del Estado estimulan la especulación del suelo, ¿no? Y eso ha sido recogido en la exposición de motivos y ha sido recogido en una ley. Porque por otro lado, lo que hicieron esa ley, por lo menos algunos, según me consta, fueron capacitados por el Instituto Lincoln, al cual yo soy profesor. Y ahí aprendieron la experiencia colombiana, la brasileña. Entonces, hay algo que se ha podido conseguir para transformar, para hacer políticas. Recién tenemos un marco legal que establece el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. No es poca cosa, pero ya lo tenemos desde el 2021, ¿no? Y una última cosa, a ver, bueno, las investigaciones empíricas, ¿no? Que dice, bueno,
los ensayos son, bueno, si los ensayos son importantes, obviamente que los ensayos son importantes, pero los buenos ensayos, ¿no? Yo en mi Facultad de Ciencias Sociales, San Marcos, tenemos unos debates interminables, porque planteamos algunos hacer investigaciones empíricas, ¿no? Y otros dicen, no, está haciendo tablas, estadísticas, eso aburre poner en un artículo tablas, ¿no? Mejor se mandan, agarran la pluma, se desatan así un par de meses y escriben un libro y lo publican, ¿cierto? Porque es un ensayo, ¿no? Pero claro, hay ensayistas y yo creo que el ensayo tiene la virtud de ir más allá de lo que puede ir una investigación empírica, ¿no? Y me acuerdo que hace muchos años, cuando estábamos en el Instituto Lincoln, hicimos una serie de trabajos sobre diversos problemas de la ciudad, y nuestro director nos decía, ya hicieron la investigación, ya ahora hagan el ensayo. Y la verdad, hacer el ensayo es difícil. O sea, para mí un buen ensayo es más difícil que hacer una investigación empírica. Finalmente, una investigación empírica es poner datos y exponerlos, ¿no? El problema es juntar la teoría con la investigación empírica, pero yo creo que sí son muy importantes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.